Bueno, recién acaban de ver un ejemplo de Automotores Santa Fe, donde hicimos un análisis de las preocupaciones, que fue excelente, donde vimos todos los temas que tenemos que tratar nosotros todos los días en nuestra área, en nuestra función, hicimos y aclaramos perfectamente cuáles son esos puntos para dejarlos bien expresados. Después lo que hicimos fue darle una clasificación de acuerdo a la importancia, a la urgencia y a la tendencia que tenían de agravarse. Después lo que hicimos fue tratar de hacer una clasificación de las situaciones donde vimos si eran resolución de problemas, toma de decisiones o había un problema de ejecutividad para hacer un seguimiento para hacer que esa decisión se lleve a cabo. Y una vez que tenemos esa clasificación, de acuerdo a la urgencia, a la importancia y a la tendencia, le damos un orden de prioridad. Entonces teníamos divididas las situaciones en resolución de problemas, toma de decisiones y ejecutividad, y le dimos un orden para ser atacados. Lo que nosotros vamos a ver ahora en forma específica es exclusivamente el tema de resolución de problemas. La resolución de problemas, definido como búsqueda, es definida como la búsqueda de la causa de algo que no funciona como debiera, para que nosotros podamos hacer su posterior corrección. Nosotros lo vamos a ver a través de ejemplos prácticos y estandarizando un proceso. Esto es lo importante. Vamos a estandarizar un proceso para que todo el mundo en la organización lo pueda implementar. Bien dijimos en el video anterior que muchos directivos y gerentes pueden pensar con razón, la verdad que este tema a mí no me interesa porque en realidad lo que lo ejecutan son los subordinados. Y hay que ver, como bien dijimos, el nivel de delegación y de empowerment que hay en su empresa. Si usted llega a un nivel de empowerment donde las personas en su puesto de trabajo toman decisiones, generalmente son ellos los que se ocupan en primera instancia de resolver los problemas. Si no hay un alto nivel de empowerment, si hay delegación, podemos decir que previamente analiza la persona que está en el puesto el problema, si no lo encuentra la resolución, si lo hace el mando medio. Ahora, si está muy centralizada la toma de decisiones y la resolución de problemas, donde usted siempre es el que resuelve todo, lamentablemente usted como líder es el que tiene que también ocuparse de la resolución de problemas. Esperemos que no sea así. ¿eh? Si es así, acaba de tener la metodología, pero acuérdense que por favor tiene que delegar e implementar empowerment para que realmente todas las personas actúen y dejen el máximo de su capacidad para poder hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como bien dijimos, todos aquellos que tienen que analizar fallas, dificultades debido a sus planes o tareas para encontrar las causas y proponer la corrección, nosotros acá le vamos a dar un método para que lo pueda implementar, un método único, ¿sí? Por ejemplo, un potencial incendio puede tener muchas posibles causas, pero un incendio que ya se produjo tiene una única causa. Toda causa de un problema o falla se encuentra en el pasado. Es anterior al momento en que se detectó el desvío. O sea que acá vamos dando un poco el panorama de cómo tenemos que atacar o cómo tenemos que realizar una resolución de problema. Todo desvío se produce en el pasado, una única causa. Por eso hay que hacer un concienzudo análisis, contando con la información necesaria, paso a paso, hasta poder detectar la única causa del problema. Al producirse, ya siempre sabemos que hay una única causa, que se produce en el pasado. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, eliminando las malezas, eliminando información irrelevante o prejuiciosa, para poder llegar en el momento justo en el pasado que se produjo el desvío y ver cuál es la única causa. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, ahora ya con esta breve explicación podemos dar una definición un poquito más concisa del problema. Según nuestra definición, un problema es una desviación de la realidad respecto de una norma o estándar, cuya causa desconocemos y nos interesa conocer. Para poder decir que existe una desviación, que algo no funciona como debiera, debemos tener en claro cuál es el debiera, cuál es el estándar que nos está cumpliendo. O sea, es importante tener en cuenta un estándar. Ese estándar tiene que cumplir tres condiciones. Tiene que ser realista, o sea, se logró antes o puede lograrse en las actuales condiciones. No se puede utilizar un estándar que nunca se cumplió. Por lo menos tenemos que verificar que en algún momento se cumplió o alguien lo cumplió. Tiene que ser mensurable, tener una forma de poder medir el funcionamiento de la norma, establecer una forma de medida para poder comparar.
y tiene que ser específica, o sea, tiene que estar identificada y descrita en forma precisa para que se pueda entender. Ahora fíjese, si esa norma es relacionada al tema de personal, es imprescindible que además de los 3 primeros puntos cumpla con la siguiente condición, que sea comunicada y comprendida. O sea, que las conductas o resultados esperados sean claramente comunicados y verificada su comprensión. ¿Por qué? Porque en los cursos de comunicación nosotros les recomendamos 2 que son excelentes, técnicas para mejorar su comunicación y cómo mejorar la comunicación en la organización. Hemos visto que el 70% de las veces que las personas no hacen las cosas como corresponden y generan un error, que pueden generar, por supuesto, un problema, es porque hubo una mala comunicación. Por eso es importante decirles, señores, antes de analizar la causa del problema, sobre todo cuando está relacionado con seres humanos, ¿se verificó previamente que haya sido bien comunicado y comprendido? Porque el 70% de los problemas se generan acá. Si usted verifica que ese problema fue resuelto, entonces sí, vamos a aplicar esta metodología. Pero acuérdense que, lamentablemente, el 70% de los problemas entre las personas es por una mala comunicación. Entonces, una comunicación tiene que verificarse que haya sido bien comunicada y se haya verificado la comprensión del mensaje del receptor para que realmente podamos decir, bueno, sí, ahora sigamos avanzando en ver cómo resolvemos el problema. ¿Sí? Entonces, una vez que tengamos un patrón o norma o debiera ser, será posible medir las desviaciones positivas o negativas que se registren en relación a ese estándar o a esa norma. Entonces podemos decir también que un problema es una situación en la que no sabemos o no estamos seguros de la causa que hace que el rendimiento o la actuación real se aparten del patrón establecido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo creo que ahora sí podemos dar una definición ampliada de problema y definitiva. Preste mucha atención. Un problema es un desvío de la realidad observada respecto de una norma, con causa desconocida que nos interesa conocer, y es producida por un cambio o cambios, porque algún cambio se produjo para que se haya producido esa desviación. Sin cambio no hay desvío. Es decir, para afirmar que tenemos frente a nosotros una falla o un problema, debe concurrir 3 condiciones. Que exista una desviación de una norma, que la causa de este desvío sea desconocida y que nos interese o nos incumba encontrar la causa. Fíjense, por ejemplo, este caso, ¿no es cierto? Si faltara cualquiera de estas 3 condiciones, es importante, no es problema. Vamos a ver el ejemplo para poder dejarlo con más claridad. Si venimos por la carretera en nuestro automóvil marchando normalmente y de pronto, con algunas convulsiones, el motor se detiene, dejándonos parados en el medio de la ruta, ¿qué tenemos? Un problema. Entonces empezamos a analizar si realmente conviene aplicar nuestro sistema de resolución de problemas que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, nuestro automóvil funciona normalmente y sin tropiezo, por lo que su detención en medio de la carretera es una desviación con respecto a lo normal. Se cumple lo primero, hay una desviación con respecto a lo normal. El auto funcionaba normalmente. Tenemos así la primera condición cumplida. Y que nos interesa o incumbe conocer la causa, no nos cabe la menor duda, porque estamos parados y queremos seguir arrancando. Así que la tercera condición la tenemos cumplida. ¿Sí? ¿Y qué hay con respecto a la causa del problema? ¿Qué sucedería si después del primer momento de confusión caemos en la cuenta de que nos hemos olvidado de cargar combustible y el tanque está absolutamente vacío? Y esta es la causa indudable de la detención del automóvil. En este caso, la causa es conocida. Ya no tenemos un problema a resolver, sino tenemos que tomar una decisión. No es una resolución de problema. Muchas veces cuando se aparece un problema e inmediatamente con nuestro conocimiento o pensando un segundito encontramos la causa, dejó de ser problema. Para que sea y se aplique la metodología de resolución de problemas, tenemos que tener en cuenta los 3 puntos que acabamos de ver. Que haya una desviación de la norma. Que la causa sea desconocida, porque si la conocemos ya dejó de ser problema. Y que nos interese encontrar la causa, que sea importante, porque si realmente no nos interesa, ¿para qué nos vamos a ocupar? Entonces, ahora sí tenemos definido perfectamente el problema y vamos a ver los métodos para poder analizar y resolver estos problemas en los próximos videos.